Muy bien, le digo bienvenido a nuestros invitados. Yoslyn Sánchez, nuestra colega y dirigente del Movimiento Voluntad Popular. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto tenerte aquí. El abogado constitucionalista Negar Granado nos acompaña. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Agrego otro componente, el contraalmirante Rui Miguel de Sousa, que estaba a cargo, o está a cargo, de controlar el contrabando de gasolina de Colombia, de Venezuela a Colombia. Ha sido denunciado por un diputado venezolano que se llama Walter Márquez, acusado nada más y nada menos de robarse 3 millones de litros de gasolina. Estamos hablando del mundo de lo que me quede a mano me lo meto en el bolsillo. Algo que se llama la antítesis. Lamentablemente no es un Estado debidamente formado. El Estado está corrompido, con unas bases institucionales totalmente quebrajadas y con la corrupción en el poder supremo. O sea, ¿cómo hablamos de que una persona que es un contraalmirante, que debería estar velando por la seguridad y de Venezuela, la seguridad perfecta de Venezuela, ¿ok?, es la persona que está encargada de manejar el contrabando de gasolina desde el estado fronterizo de Zulia o de Táchira para Colombia? ¿Cuál es el reporte de dinero que le da ese contrabando a este militar? No tenemos que dejar a un lado, que viene con mucha relación, las declaraciones que hizo de alguna otra forma el capitán en Washington, Leamsi Salazar. ¿Okay? Que habla de alguna otra forma de narcotráfico. El narcotráfico y el tráfico de gasolina es un contrabando de extracción, son productos de un Estado, entre comillas, y quiero hacer la salvedad, porque no es el Estado, es el gobierno y el régimen dictatorial que existe en Venezuela, corrupto y que se ha dado a esas marramucias. Estado de putrefacción. Totalmente. Es lo que se está viviendo en estos casos. Comparto con ustedes algunas imágenes para preguntarle a Yoslyn por lo que significa que los que se están quejando son los que teóricamente, dice el régimen venezolano, son ayudados. Este señor se llama Luis Palacios. Fuimos a hablar con el gobernador y él siempre nos dio la espalda. Entonces ahora no entiendo por qué el gobernador manda a la Guardia Nacional a que nos atropelle, Leonardo, porque nosotros también somos hijos de Bolívar, hijos de Chávez, somos hijos de Maduro y luchamos por esta revolución, ¿me entiendes? Entonces es muy triste ver cómo la Guardia Nacional esta mañana, sin mediar palabras con nadie, entraron en forma arbitraria, metiéndole candela a los ranchos en el cual habían niños. El clima que se vive ahí, aquí hay más de ese testimonio. A los mismos campesinos, al mismo pueblo que formó Chávez, vengan ustedes a atropellarlo. Pero no se preocupen, esto empezó y todavía no ha terminado. Y yo sé que el comandante tiene más que experiencia que yo, porque él está acostumbrado a su buena vida, yo estoy acostumbrado a trabajar, a ganarme el día a día. Oye, no, es que no es para que se asuste, es la realidad, comandante. Lamentando el caso, esto empezó. No, yo no tengo por qué amedrentar a usted. Mi respeto al señor, ¿verdad? Porque ahí rodeado y maniatado y de todas formas sigue diciendo lo que siente. Pero es un reflejo de algo que hemos hablado en los últimos tiempos. Cada vez más gente del chavismo descontenta con el madurismo. Además dolida, Pedro, porque esa gente acompañó al régimen con hambre, hizo grandes sacrificios por este gobierno y lo sigue haciendo. Esa gente sigue viviendo de las migajas que le ha dado el gobierno, que da dolor ver cómo ellos se están robando esas cantidades groseras de dinero, emulando a sus compinches los Castro, que convirtieron, empobrecieron un país, obligaron a la gente a salir de ese país, y Venezuela sigue el mismo camino, y lo que da es vergüenza. Esa gente, evidentemente dentro del dolor, Pedro, hoy le reclama al régimen, pero mira, el fin de semana pasaron cosas increíbles. Hay una ley mordaza que metieron preso al presidente de la Cámara Médica, porque ahora nadie puede decir nada. No puedes hablar de escasez, no puedes hablar de verdades, Pedro. Y ellos creen que con leyes y con amedrentamiento van a parar a un pueblo que tiene hambre, ya sabe que ellos son los que se han robado todos y que ya no pueden decir que son los Estados Unidos, ya no pueden decir que es la oposición. Maduro ha tenido el descaro de decir el fin de semana que le pide al pueblo que por favor olviden el primer año de su gobierno, que lo borren, porque es que la oposición no le dejó gobernar. Es un país, Pedro, que está enfermo, es un país que alquila bebés para las colas.
que una madre es capaz de darle, que por 200 bolívares da un bebé para que agilicen las colas. Es un país donde secuestran perritos y te piden recompensa como persona. Es un país en crisis moral y eso es lo que está pasando grave en Venezuela. Y cuando habla de eso, también hay mucha gente que, así como mostrábamos a ese señor rodeado y maniatado, pierde el miedo y hace cosas como esta. A nivel nacional, la Fuerza Armada de Chávez está golpeando al pueblo campesino, está agrediendo al pueblo campesino. Aquí estamos viendo cómo, mire, la Guardia Nacional quemó la casa de los campesinos. Queremos que se difunda a nivel nacional. Por cierto, lo que ya no hay colas, ya el gobierno de Venezuela estableció que no hay colas, entonces no hay colas. Nos llegó una imagen de una película de ciencia ficción en la que pasaba esto. Y resulta que hasta hay un delito involucrado en este asunto. Efectivamente, el Código Penal penaliza las riñas tumultuarias por las lesiones que se generen producto de esa riña, producto de esos tumultos. Lamentablemente, Pedro, Venezuela sigue vulnerando los derechos humanos de los venezolanos, no solamente por quitarle la vida cuando no le brindo la seguridad que necesita el venezolano de a pie, sino porque lamentablemente tampoco el sistema de salud es el más óptimo. Han muerto personas en los centros hospitalarios porque no hay insumos médicos, porque no pueden ser atendidos y de paso no le garantizan la alimentación, porque el sistema de alimentación venezolano está colapsado. Hay una gran conclusión de todas estas, que el gobierno venezolano no es un gobierno en crisis. El gobierno de Venezuela es un gobierno de crisis. Yo genero la crisis para poder gobernar. Y lamentablemente esta anarquía, la única forma de romper con esta anarquía que tenemos hoy en día es ordenando el Estado, como lo hablamos el otro día, con una mano de poder que hoy en día no existe, ni se conoce. Pero ese libreto de la crisis, Pedro, perdón que interrumpa, es un libreto reeditado de Chávez, que siempre vivió en la crisis. Lo que Maduro no entiende es que él no tiene ni el apoyo, ni el liderazgo, ni el respeto. Eso es lo que él no tiene. Así que eso no le va a funcionar. Ni el dinero, obviamente. Les agradezco profundamente. Gracias a ti, Pedro. Muy, pero muy amables. Paréntesis.